Buenos días. Damos la bienvenida a nuestra casa y agradecemos la presencia de la doctora Silvina Beers, quien disertará sobre los aportes para la gestión de una escuela inclusiva. La doctora es argentina, doctora en educación y gerente de inclusión digital del programa Conectar Igualdad. Aprovecho también para leer una salutación del Instituto de Formación Docente número 122, que saluda a la doctora Beers y al licenciado Anial y dice: hace propicia la oportunidad para darle la bienvenida a esta comunidad educativa y agradecerle el hecho de protagonizar un espacio de reflexión y de pensamiento colectivo en torno de temas educativos. Saludamos con infinita consideración, licenciada profesora Susana Gómez, directora, licenciada profesora Gabriela Colombo, regente, licenciada Andrea Brigatti, secretaria. También hacemos propicia la oportunidad para agradecer la presencia del director provincial de gestión educativa, profesor Jorge Anial, de los inspectores regional, profesora Daniel Gatti, de la profesora digital Mónica Metriani, de la profesora de la inspectora de Educación Superior Martín de Bar, inspectores y asesores de las distintas direcciones, a los directores del Consejo Regional de la región número 13, que auspiciaron también este encuentro, a los consejeros escolares, a la secretaria de Asuntos Docentes, a la profesora, especialmente a la profesora Gabriela Ciro, que fue la que hizo la intermediación para realizar esta conferencia, a nuestro equipo de conducción, docentes, alumnos, personal administrativo y auxiliares, y al público en general. Ahora escuchamos a la doctora. Bueno, buenos días a todos. Yo, si ustedes me permiten, voy a hablar parada porque soy maestra de primaria y no sé, nunca pude dar una clase sentada. Creo que no va a ser la primera vez que hablar sentada me incomoda, así que vamos a dar la charla parada. Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy acá. La verdad que es un placer y quiero agradecerle a Jorge Meal, que me está acompañando, al supervisor regional, supervisoras distritales, autoridades, consejeros, concejales, al director del instituto, bueno, a Gabriela, que a pesar de que fue alumna mía, la considero mi amiga de Facebook, porque solo hablábamos mucho por Facebook. Así que, y a todos ustedes, docentes y estudiantes del instituto y de otros institutos de la zona, veo que han llegado de otros lugares, así que para mí es un placer tenerlos acá. La charla de hoy, la idea cuando Gabriela me invitó es una charla más bien técnica, vinculada a cuestiones de cómo construimos los docentes cada día una mejor escuela, ¿no? Y sin duda, cómo construimos una mejor escuela hoy en el contexto de un proyecto de país que la verdad es que está creciendo, que está mejorando, que nos está dando oportunidades maravillosas y que tiene desafíos que queremos adoptar. Entonces, la primera pregunta es: ¿a dónde queremos ir? O sea, ¿a dónde queremos ir con el sistema educativo argentino? ¿Qué tipo de escuela queremos construir? Y lo primero que tenemos que decir es que esto es algo que está definido en la Constitución argentina. Y esta definición de la Constitución es el norte al que todos tenemos que tender, que es una escuela en donde todos los estudiantes aprendan contenidos socialmente significativos y terminen, se gradúen de la escuela media, porque eso lo marca la ley nacional y provincial de educación, sabiendo lo que deben saber para poder insertarse bien como ciudadanos en su vida social, en su vida laboral y en su vida personal. Entonces, la pregunta es: ¿cómo construimos esta escuela inclusiva? Es decir, una escuela diferente a
de nuestros abuelos o a nuestra escuela propia. Por ejemplo, cuando yo hice la secundaria, empezamos en mi colegio secundario, empezamos 13 divisiones de 35 alumnos. ¿Saben cuántos nos graduamos? 5 divisiones de 20. Eso no es una escuela inclusiva, eso es una escuela elitista. ¿Por qué? Porque hubo una época en nuestro país que era la primaria para todos y la secundaria para algunos. Pero eso ya no es posible, porque en una sociedad como en la que vivimos, un chico que no termina la secundaria no tiene posibilidad de insertarse ni siquiera en una vida social y cultural interesante. No es solo un problema de inserción laboral, no nos equivoquemos. Uno se educa para tener una vida cultural más rica, una vida social y personal más rica. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos es que estamos recibiendo muchos chicos, algunos de ellos son primera generación de estudiantes secundarios. ¿Cómo hacemos para enseñarles y que se gradúen? Porque hay un segundo tema acá. Lo importante no es el título de secundaria, son los contenidos que aprenden a partir del título. Entonces, una escuela secundaria inclusiva no es una escuela en donde todos se gradúan sin saber nada. Esto lo vamos a hacer por decreto. Todos los chicos de 18 años tienen un título, pero eso no sirve de nada en esta sociedad. Entonces, lo que queremos y lo que quiero trabajar y pensar con ustedes es cómo construimos una escuela inclusiva. Entonces, el primer punto, lo que quiero charlar con ustedes, el primero es qué es una escuela inclusiva, que es lo que estuvimos hablando ahora, cómo se puede construir una escuela inclusiva, qué dificultades pueden surgir y cómo podemos colaborar directivos y docentes en la construcción de esta escuela inclusiva. Porque efectivamente hay algunos temas que no son, digamos, que no los podemos resolver nosotros. Pero hay muchos temas que los podemos resolver o que podemos colaborar en su resolución como directivos y docentes. Entonces, lo que quiero ver es qué podemos hacer nosotros desde el lugar que nos toca para contribuir a esta construcción. Entonces, para empezar, como dije antes, una escuela inclusiva tiene que considerar el quiénes aprenden, tiene que considerar a los alumnos. Entonces, nosotros por un lado tenemos que ver si nuestros alumnos ingresan sin ser discriminados. Un tema que tenemos que trabajar mucho, especialmente en algunas escuelas privadas, porque no dejan entrar un chico porque dicen que la escuela no está preparada porque el chico tiene muletas, o en primaria a veces se discrimina un chico si tiene síndrome de Down o si tiene algún tipo de autismo, pero que bien podría perfectamente ser incluido. Entonces, un primer punto es que las escuelas en el ingreso no discriminen. Y esto lo digo, yo soy mamá, mandé a mis hijos a escuelas integradas. Y es de lo mejor que aprendieron mis hijos fueron valores vinculados a la integración. Fueron modos de relacionarse con los otros chicos que tenían, se dice que tienen necesidades especiales. Yo creo que todos los chicos tienen alguna necesidad especial, no hay ningún chico que sea el modelo. Pero siempre cuento una anécdota, ¿no? Ustedes me van a perdonar, pero un día entré a la escuela de mi hijo y él estaba jugando con un niño que andaba o en silla de ruedas o con muletas, a veces se paraba con muletas. Entonces, desde lejos lo veo a mi hijo en el patio y lo veo como haciéndole un tackle al chico con muletas. Entonces yo me avergüencé y tenía que hablar con la directora, pero me fui corriendo directo a retarlo. El otro chico además se había caído, y estaban como hablando cuando yo llegué. Yo llegué con el espíritu Nicolás. Y llegué con un Nicolás y el nene que estaba en el piso me mira y me dice, no, me dice Silvina, porque me conocía, siempre jugábamos así. Claro, la relación que tiene un chico que trabaja, que vive, que convive con chicos con necesidades
necesidades especiales es muy distinta a los que nunca estuvimos, porque nuestras escuelas eran escuelas en donde no eran públicas, pero no se aceptaban chicos con necesidades especiales. Entonces yo creo que la integración y la no discriminación es un punto central en cada una de nuestras escuelas. Tampoco sirve discriminar, pero eso ahora ya pasó, pero también en mi época el turno mañana siempre era un poquito mejor que el turno tarde. Esperemos que eso no sea... Parece que sigue, me dice. Parece que no pasó. Bueno, tenemos que hacer que el turno mañana sea igual al turno tarde. Igual debo decir algo. En unas pruebas que pude ver, le pedimos, que eran pruebas de dación, pero le pedimos a un especialista en estadística que incluso para ver si los resultados del turno mañana eran mejor que los del tarde, y no había diferencia entre el turno mañana y el turno tarde, lo cual es un avance, ¿no? O sea, en estos términos. Y en términos de quienes aprenden, también tenemos que entender que cuando todos los estudiantes llegan a la secundaria, trabajamos con todos. Con los chicos que tienen 80 aritos, que tienen tatuajes, que por ahí uno preferiría o no, y no tenemos que discriminar tampoco, porque en realidad les gustan los tatuajes y los aritos, y el piercing, y otros que escuchan una música, y tenemos que trabajar con esa diversidad, otros que son otakus, o no sé, los skinheads, los que tienen los pelos parados. Y nosotros tenemos que aprender a vivir juntos, que es aprender a trabajar con todos esos chicos y no discriminarlos porque tienen una apariencia distinta a la que nos imaginamos, ¿sí? Obviamente, un punto central en el quienes aprenden es también respetar los tiempos de aprendizaje de los alumnos y los estilos de aprendizaje de los alumnos. Es muy importante respetar los tiempos. ¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos los tiempos, en realidad lo que hacemos es a veces los hacemos repetir, pero no porque merezcan repetir, sino porque necesitaban otro tiempo, o porque no fueron al jardín, o porque tuvieron algún problema, o no fueron a una buena escuela primaria y entran en una secundaria más exigente. Y esos chicos bajan su autoestima, pero en realidad, si nosotros les respetáramos los tiempos y los ayudáramos a aprender de la manera en que ellos aprenden, perfectamente podrían seguir cualquier currícula. Voy a volver a dar un ejemplo burdo de mi época, de cuando era alumna, y que es algo que ahora se enseña de otro modo por suerte. Pero en mi época, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en primer grado y teníamos que aprender a sumar y usábamos los dedos, la maestra, ¿qué hacía? Nos retaba. Nos decía, ponga los dedos atrás y ahora sume. Y yo me acuerdo que ponía los dedos atrás y así apretaba más fuerte para poder sumar. Y en realidad, miren, no mejora un chico si suma con los dedos y otro escribe palitos. Y es parte de respetar los tiempos de aprendizaje de los chicos e ir llevándolos a que encuentren estrategias más rápidas de resolución de problemas matemáticos, pero a partir del tiempo que ellos necesitan. Siempre y todos llegan a resolver las cuentas sin dedos, pero a veces empezamos con dedos o con palotes o con figuritas, y eso está muy bien, ir respetándolo. Entonces, en términos de quienes aprenden, es muy importante garantizar todos. Obviamente, el que aprenden hace a una escuela inclusiva. ¿Por qué el que aprende hace una escuela inclusiva? Porque en realidad hoy no sirve aprender cualquier cosa. Hoy no sirve aprender de memoria los ríos, o como aprendía yo la definición de meseta, que la meseta es una extensa superficie llana elevada algunos centenares de metros sobre el nivel del mar. Y si alguien me preguntaba qué era una meseta, no sabía. Pero la definición la sabía y la maestra me ponía 10. Hoy sirve que los chicos aprendan a entender las geografías, la potencialidad productiva de esa geografía, la diferencia entre una meseta y una montaña,
yo pensaba y decía, bueno, si está elevada a unos centenares de metros es una montaña. Y nunca entendía la diferencia entre una meseta y una montaña, pero sabía que, claro, faltaba extensa superficie llana. Esa parte de superficie llana estaba difícil. Hoy tenemos que enseñar a nuestros estudiantes por lo menos 5 grandes cosas. A comprender textos complejos. Nosotros, cuando los chicos llegan a 6º grado o cuando pasan al 1er año, tienen que poder leer textos de cierta complejidad informativos. Y a veces no pueden. En PISA, uno de los problemas PISA del examen, que se toma internacionalmente y que se va a tomar el año que viene, uno de los problemas que tiene la Argentina es que los chicos tienen mucha dificultad en comprensión de textos informativos. Entonces, claro, nosotros en 1er grado tenemos que enseñarles a leer, pero en 6º tenemos que enseñarles a leer libros que tengan oraciones subordinadas para que el chico pueda comprender. Es menos importante enseñar gramática y mucho más importante enseñar comprensión de textos complejos. También tienen que aprender a producir textos complejos. No es solo que comprendan lo que otros escriben, sino que tienen que empezar a hacer monografías, empezar a hacer investigaciones que no sean bajo de internet, pego, copio y esa es mi monografía. Ahí tenemos que empezar a enseñarles a que tengan producción propia. Aprender a resolver problemas matemáticos. ¿Qué significa resolver problemas matemáticos? Otro tema en donde tenemos que seguir trabajando en nuestro país. A nuestros chicos uno les pone una cuenta de multiplicación o les pide una potenciación o una suma y lo resuelven bien. Pero cuando uno pone problemas complejos, los chicos dicen, señor, ¿este problema es de resta o de multiplicación? Y si no sabes si es de resta o de multiplicación, es que no comprendí el concepto de resta o el concepto de multiplicación. Pero también, y esto también es cierto, nosotros a veces no les damos problemas que tengan datos de más. Para que el chico diga, uy, no sé qué dato usar acá para resolver este problema. Doy un ejemplo muy básico que se da en la regla de 3 simple, cuando estamos en qué grado, 4º, 5º, se enseña la regla de 3. Bueno, 4º, 5º, decimos, si 8 obreros construyen una casa en 15 días, ¿cuánto tardará 20 obreros en construir? Pero ¿qué dato más? Es decir, hay una casa en la cuadra, en la calle O'Higgins, pintada de azul, que tiene 7 ventanas. Si queremos hacer una casa en la calle Mitre, también con 7 ventanas, pintada de amarillo, y tenemos 20 obreros, ¿cuánto tardará? El chico tiene que decir, va a tardar lo mismo, no importa si está pintada de azul o amarillo. El azul y amarillo son datos que sobran. Y también problemas donde falten datos. Que el chico pueda decir, o el estudiante de secundaria pueda decir, mire, profesor, me falta el dato, no voy a poder resolver este problema sin este dato. Estos son aprendizajes socialmente significativos. Tenemos que dejar la enciclopedia o el enciclopedismo, la memoria, que todos lo estamos haciendo, pero tenemos que profundizar ese camino, diría, para poder acelerar este otro. Un colega mío, otro contenido muy importante es enseñar a los estudiantes a pensar científicamente, a que puedan leer el diario y entiendan que el 6%, por ejemplo, dice, no sé, en el país X, en un país de África hay una inversión en educación del 15% del Producto Bruto. Y uno dice, wow, nosotros tenemos el 6%, que bien que le debe ir a ese país de África. Y no, porque el 15% de cero es cero. Si el Producto Bruto es cero, ese país no va a tener una mejor educación. Pero necesitamos que nuestros estudiantes lean bien los diarios, piensen científicamente. Un colega muy querido, un gran científico que ahora mismo acá en Argentina, que recibió el premio Raíces, que es un premio que entregó Presidencia, biólogo molecular,
en realidad es médico que se dedicó a la biología molecular, decía, muy angustiado por la falta de alfabetización científica, decía, por favor, Silvina, necesitamos trabajar en las escuelas, en las ciencias, las llamadas ciencias naturales o las ciencias duras, porque dice, los chicos todavía hoy en nuestro país creen que porque se ponen una hoja de ruda en la planta del zapato van a aprobar el examen. Necesitamos terminar con el realismo mágico. Y el problema no es que se pongan la hoja de ruda, si saben que si no estudiaron no van a aprobar. Después que hagan lo que quieran, pero lo que tienen es que poder tener un pensamiento causa-consecuencia. Ninguno de nosotros va a aprobar a un estudiante porque se ponga una hoja de ruda en el zapato, ¿no? O sea, esto es así. Me acuerdo que estaba en la universidad hace muchos años tomando un examen de Historia General de la Educación y había una chica que no había estudiado. Y a mí me costaba, no me encanta, pero, o sea, sinceramente me gusta que mis alumnos estudien, Gabriela sabe, digo, no necesariamente tomo exámenes orales, hago portfolios, hago otro tipo de evaluación que a veces es mucho más interesante para un adulto, pero en este caso estaba tomando un examen oral y entonces yo ya estaba cansada, le preguntaba por los planes de la Revolución Francesa de Condorcet. Le digo, pero a ver, ya me daba cuenta que no sabía nada de eso, pero ya listo, la tengo que ir, tiene que volver en marzo. Le digo, a ver, pero decime, ¿en qué año fue la Revolución Francesa? Y me dijo, no sé, que por volver en marzo. Se va la chica. Y yo me levanto para tomar un cafecito y digo, miren, esperemos un minuto, que teníamos 150 alumnos, era la Universidad de Buenos Aires, tenía una fila de... Me levanto para tomar y la oigo hablando con una compañera. Y le dice a la compañera, dice, no, dice, me sonaron por una fecha, no que no sabía nada, me sonaron por una fecha. Dice, y eso que me puse el collarcito que me dio mi mamá. Bueno, obviamente hay algunas fechas que no podemos no saber, digo, pero el collarcito de la mamá, si no estudió, no la va a salvar. ¿Cómo aprenden? Y cómo aprenden también es importante, y tan importante como el quiénes aprenden y como el qué aprenden. Creo que tenemos que trabajar muy fuertemente y muy cercanamente a los chicos que tienen más dificultades de aprendizaje. Tenemos que trabajar con todos, pero parte de lo que nosotros tenemos que hacer es dar oportunidades a los que por ahí tienen más dificultades. Y usando estrategias interesantes, terminando con la clase en donde en mi época se creía que porque uno habla, el otro aprende. Uno puede hablar, yo siempre digo, a cuántas veces nos ha pasado, a mí también, uno deja la cara y se va. ¿No? Solo quedó la cara de uno y el otro habla y habla, pero no hay nadie presente en la sala en ese momento. Entonces tenemos que buscar nuevas estrategias, que a veces son estrategias mucho más divertidas, son de armar debates. Yo me acuerdo en mis clases en la maestría pasaba películas. También en la Universidad de Buenos Aires, cuando daba problemática educativa, empezaba dando una película. ¿Ustedes vieron The Wall de Pink Floyd? Que tiene una canción que dice no necesitamos más educación. Empezaba mi seminario con esa película. O cuando daba gestión con tiempos modernos, empezar a buscar y hacer participar a los estudiantes que preparen clases, etc. Pero es muy importante el hacer un seguimiento de todos los estudiantes para evitar ¿qué? Para evitar la repitencia. La repitencia es una causa directa del posterior abandono escolar. Entonces, trabajar, obviamente si un chico no estudia nada, tiene que repetir, ojo, no es que acá no es el facilismo, pero si nosotros, por ejemplo, si yo quisiera ustedes estuviéramos en una clase de mandarín, es difícil. Entonces yo me pongo
mandarín nivel 3. Y si yo les dijera, ustedes son unos vagos, vayan a su casa, el fin de semana no salen a bailar, estudien mandarín 3. Y los encierro a todos el fin de semana con libros de mandarín 3. El lunes, ¿cuántos de ustedes sabrían mandarín 3? Ninguno, ¿verdad? Porque el único modo de enseñar bien es partiendo de lo que el chico sabe y de lo que los adultos sabemos, no solo el chico. Entonces tenemos que tomar buenas pruebas diagnósticas para poder después partir de lo que sabe el chico para enseñar en todas las clases. Y aquí incluyo a los profesorados, porque no conozco el profesorado de acá, pero en algunas oportunidades hay muchos estudiantes con vocación de ser docente, pero después de 500, por ejemplo, me pasó un profesorado en Chaco, se graduaban 12 y el resto se perdió en el camino. Entonces lo que digo es acompañemos en todos los niveles, porque un graduado de un profesorado, en donde de 500 se gradúan 12, va a hacer lo mismo en su aula. Va a creer que si de 30 se gradúan uno, está todo bien. Entonces este cómo es muy importante. Este cómo tiene que ver con una nueva definición de lo que es enseñar. En una época, cuando iba a la universidad, me decían que una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. En realidad hoy ya revisó esa definición. Y hoy se dice que enseñar no es otra cosa que ayudar a aprender. Solo enseñamos bien si ayudamos a que nuestros alumnos aprendan. Nuestra misión no es hablar mucho si nosotros aprenden bien. Nuestra misión es ayudar a los chicos a que aprendan. Entonces esto es parte central de esta escuela inclusiva. Y tenemos que trabajar fuerte, pero de nuevo, una escuela inclusiva de verdad, una escuela inclusiva donde los estudiantes aprenden. Eso es lo central. Bueno, obviamente un punto central es saber si disfrutan de aprender, porque nosotros necesitamos formar ciudadanos que disfruten de leer un libro, que disfruten de ver una buena película, que no estén todo el tiempo pegados mirando, bailando por un sueño. No digo que no lo vean, digo que tiene que haber un plan B para disfrutar del tiempo libre, hacer deportes, por ejemplo, leer un buen libro, escuchar buena música. Y hay buena música popular y hay mala música popular. No voy a citar nombres porque después me van a matar, pero digamos, aprender a escuchar música es parte central del compromiso que necesitamos asumir y que disfruten. Y en esto también nosotros podemos hacer mucho, porque si nosotros, por ejemplo, les leemos a un chico un cuento o les pedimos que lean un cuento y cuentos cada vez más complejos, no siempre hay que hacer cosas con el cuento, no siempre hay que distinguir el personaje principal del secundario, subrayar los artículos o hacer sujeto directo. Por ahí simplemente les gustó, listo, ya está. Enseñarlos a disfrutar del conocimiento y también de la matemática. Yo soy una fanática del sudoku, así que, pero hay miles de ejercicios o problemas de lógica que la verdad es que la gente termina disfrutando, los chicos terminan disfrutando. Y en todas las escuelas nosotros tenemos que detectar las fortalezas, porque no se puede volver a poner la primera piedra. Tenemos que reconocer lo bueno que hacen todos y cada uno de nosotros en sus escuelas. No podemos llegar y decir acá hay que cambiar todo. Eso está mal. Cuando uno quiere cambiar todo, no cambia nada, porque se olvida de reconocer las fortalezas de las instituciones. Y esto es importantísimo. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar, nosotros tenemos que, tanto a nivel institucional como a nivel de cada alumno, ver cuáles son sus
sus fortalezas y valorarlas. Y también tenemos que ver cuáles son los desafíos. Es diferente decir cuál es un desafío a decir cuál es un problema. Un desafío puede ser un problema que lo resolvamos a futuro, pero que se resuelva. Y entonces es un desafío, es lo que nos tiene que motivar para ir para adelante. Les doy un ejemplo con esto de la continuidad y del cambio. Hace unos años me entrevistó una periodista. Ustedes saben que yo trabajé en mi tesis de doctorado con cuadernos entre 1930 y 1990, de escuela primaria. Y era muy simpático, porque si uno recuerda 1900, incluso 1920, y ve la B, la MB, se parecen de la misma maestra, parece que los cuadernos fueran, claro, pero nunca me enseñaron en el profesorado a hacer la B o la MB o el regular. ¿Cómo lo aprendí? Imitando a mi maestra. Yo quería ser maestra, imitaba a la maestra. Esto se mantiene, es una práctica que se mantiene desde décadas y décadas y décadas. Esa es una periodista que vio, yo te dije, mirá este cuaderno de 1920, si no parece que la misma maestra hubiera estado en el grado de 1990. Y entonces la periodista dice, qué barbaridad. A ver si los maestros se pueden inspirar a innovar. Yo le dije, no, está buenísimo. La B y la MB y el ER lo conocen todos los papás, todos los chicos, todos los docentes. ¿Por qué hay que innovar si funciona bien? ¿Por qué? Cuando uno innova tiene que ser para resolver mejor un problema, no para hacer de otro modo lo que funciona bien. Y hay mucho en el sistema que funciona bien. No nos casemos con la innovación inútil. Casémonos con ver dónde están las fortalezas y a dónde queremos ir. Nuestro desafío es que todos los chicos aprendan. Es eso. Entonces, si nosotros en nuestra escuela tuvimos un 5 o 10% de repitencia en primer grado, nuestro desafío para el año siguiente va a ser que menos chicos repitan porque aprenden, no porque pasan de grado, porque aprenden. Y vamos a nominalizar el 6% de repitencia, son 5 chicos. Esos 5 chicos tienen nombre, tienen una historia y una vida. Tenemos que decir Juan Pérez y vamos a trabajar con Juancito para que aprenda mejor lengua y para que pase. Y eso lo podemos detectar en marzo para que en diciembre Juancito pase de grado. Bueno, para detectar estas fortalezas tenemos que trabajar con evidencia empírica. Y esto es algo importantísimo. Nosotros tendríamos que tener en nuestras escuelas año a año guardados algunos datos. Por ejemplo, tasa de graduación en media. ¿Cuántos chicos entraron y cuántos se graduaron? Que es distinto que la tasa de finalización de media, que es distinto que matrícula final. ¿Por qué es diferente? Porque muchos chicos se quedan con materias y como nunca nadie después les hace el seguimiento, no las vienen a rendir. Tasa de repitencia, tasa de deserción, tasa de pase, tasa de sobriedad, el nivel de sobriedad. Y eso todas las escuelas lo deberían tener, porque el desafío del director es cada vez mejorar más para que todos se gradúen en tiempo y forma. Pero aprendiendo, de nuevo, aprendiendo. Bueno, y además, para esto necesitamos la evidencia empírica, porque nuestras instituciones fallan. Todo el tiempo fallan. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una cosa para mí central, y esto también siempre lo repito, de cómo fallan las evidencias. En el 2001, un ejemplo, fui a festejar el Día de la Madre a un restaurante. Y había fila, el Día de la Madre, todo el mundo salía a un restaurante normal. Y había unas señoras adelante, muy paquetas, 2 señoras adelante, mío en la fila. Entonces una, con una voz así, le decía a la otra, yo no entiendo, los diarios dicen que está todo mal, pero fíjate, venimos a sacar
tenemos que mirar los números. Y lo mismo en las escuelas, tenemos que mirar los números. A mí me parece que en esta escuela está todo mal. Y uno mira los números y está muy bien la escuela. Para un lado y para el otro. Bueno, obviamente detección de fortalezas, como dije, es muy importante. Detección de desafíos es importante, como señalé antes, no me voy a detener en esto. Sí, hay una cosa que me importa. Para poder marcar bien los desafíos, una cosa es decir, miren, el año pasado un 6% de repitencia en esta escuela y la quiero bajar. Pero para poder bajar la repitencia, yo tengo que tener indicadores de progreso desde el principio de año. Yo tengo que tener el diagnóstico de cada chico en febrero o marzo cuando empiezan las clases y tengo que volver a mirar los números en el primer trimestre y después en el segundo y después en el tercero. Porque lo que yo quiero es evitar el problema. No quiero darme cuenta que tengo un problema cuando el problema ya sucedió. Bueno, esto es sin duda difícil cambiar y es sin duda difícil aprender a mirar estos indicadores, ¿no? Ahora, ¿y por qué es difícil? Porque la realidad es muy compleja, genera confusión y nosotros nos sentimos más seguros cuando volvemos a hacer acciones que ya hicimos. A todos nos cuesta cambiar y esto es bueno saberlo. No odio cambiar. Cuando sale, por ejemplo, un programa de un procesador nuevo de textos en la máquina y tengo que aprenderlo, lo odio. O sea, es así, no nos gusta, pero tenemos que aprender a hacerlo. Predominan percepciones siempre negativas frente al cambio, puede haber resistencias al cambio, y además a veces hay cambios, pero estos no se sostienen. Para cambiar, nosotros tenemos que primero saber a dónde queremos ir, ¿sí? Bueno, las percepciones negativas, esto lo voy a pasar. Tenemos que, para generar un cambio, una mejora, tenemos que generar consenso. Nosotros tenemos que saber a dónde queremos ir, qué queremos de nuestra escuela, pero además tenemos que poder generar consensos con nosotros. Es decir, no estas van a ser las metas de este año en la escuela. Lo voy a charlar con los profesores. ¿Vos qué pensás? Algunos profesores están, yo creo que tanto no vamos a poder mejorar. Le vamos a poder llegar acá. Bueno, a ver, entonces revisemos las metas y comunicar. Comunicar y comunicar y comunicar. Nosotros muchas veces desde la gestión directiva o como maestros damos por sobreentendido. Creemos que el otro piensa como pensamos nosotros, pero como el otro no piensa como pensamos nosotros y nunca le dijimos lo que pensamos nosotros, lo que generamos es un teléfono roto simplemente por falta de explicitación de a dónde queremos ir o de cómo comunicarnos con el otro. Entonces, generar consensos y comunicar y debatir y aceptar las ideas. Concentrándose en la tarea de enseñar, reflexionando a partir del resultado de nuestros alumnos. Una función importante del director es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa que María no aprende matemática? ¿Cómo te puedo ayudar para que busquemos estrategias nuevas para que María aprenda? Hay que nominalizar a los chicos, hay que ponerles la carita atrás de los números y trabajar con estas nuevas estrategias. Optimizar al máximo el tiempo de clases, buscar estrategias para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor. Y en esto el director y el supervisor tienen un rol muy importante, que es acompañar y asesorar al maestro en esta gestión del aula que está complicada, ayudarlo si necesita ayuda. La pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, trabajando en equipo, miren, es muy difícil que se aprendan estas competencias. Esto sí, yo lo cuento ya cuando era maestra, y me pasaba a mí, digamos, esta es una anécdota que cuento muy frecuentemente,
Pero supongamos que venía la directora y me decía, mira Silvina, estás en quinto grado, no puedes estar enseñando fracciones de medio y un cuarto que es de tercero. ¿Qué le decía yo a la directora? ¿Viste cómo me redacó la del cuarto? ¿Viste? No puedo avanzar más. La directora iba a la del cuarto le echaba la culpa a la del tercero, la cuestión es que la culpa la tenía el abuelito del nene. ¿Cómo pasamos de la culpa a la responsabilidad? Trabajando en equipo. Si la de quinto se sienta con la de cuarto y la de quinto le dice, mira, yo necesito para empezar bien quinto que los chicos sepan A, B, C, D, y la de cuarto le dice, no, yo A, B, C, D no voy a poder. Les enseño A, B, C y D les enseñamos, pero A, B, C van a saber. Y te doy mis pruebas finales de cuarto para que sean tus diagnósticas de quinto. Necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos dejar los odios personales, el no me gusta esta maestra de lado y trabajar juntos. Porque los chicos, a pensar complejo, no aprenden en un año, aprenden en 6 o en 3. Si no trabajamos en equipo, terminamos dibujando la casita de Tucumán en primer grado y la casita de Tucumán en sexto. Y el chico no aprendió historia dibujando la casita de Tucumán en primer grado, sí, porque estamos formando más en valores, estamos dando otro contenido. Pero en séptimo, en sexto, ya pueden bien leer los libros de Luis Alberto Romero escritos para chicos, pueden leer manual, pueden leer libros de otro tipo de complejidad. Bueno, consensuando criterios de evaluación, nosotros tenemos que dejar de evaluar para ver qué le faltó saber a nuestro alumno y tenemos que evaluar para ver qué ha aprendido de lo que enseñamos. No sirve que, vos no aprendiste el cruce de los Andes. No, ¿qué le enseñamos? ¿Aprendió lo que le enseñamos? Y mirando el diseño curricular de la provincia, que esto es central. No es, a mí me parece que en primer grado tienen que saber cursiva. En ningún lado del diseño curricular dice que hay que enseñar cursiva en primer grado. Tratemos de enseñar lo que pide el diseño y de evaluar en función de estos contenidos mínimos. Bueno, obviamente una cosa central es confiar en que todos nuestros alumnos pueden aprender. Yo esto lo llevo para todos los lugares. En Francia, en 1960, se hizo una experiencia en donde se le dijo a una maestra que el mejor alumno era el peor y que el peor era el mejor. ¿Saben lo que pasó a fin de año? El peor era buenísimo y el mejor estaba entre los peores. Si nosotros no confiamos en que nuestros alumnos pueden aprender, nuestros alumnos no van a aprender. Pero lo mismo lo digo para arriba en la escala. Si un director no confía en que su maestro va a ser un buen maestro, ese maestro no va a ser un buen maestro. Y si un político no confía en que sus maestros en el sistema van a ser buenos maestros y van a saber dirigir bien, tampoco el sistema va a mejorar. Es en la confianza y en el acompañamiento en donde nosotros podemos hacer un buen trabajo. Confiar, acompañar, estudiar. Bueno, con esto termino, espero que lo hayan disfrutado. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, para finalizar, voy a llamar a la regente, a la secretaria, y vamos a entregar el presente. Una síntesis del nombre de nuestra institución, porque es un poco rara para la mayoría. El Instituto de Información Docente Eléctrica número 5, región de la Nor-Pampa, y hace referencia precisamente a esta región en la que vivimos.